Durante más de una década, Honduras fue señalada internacionalmente como un narcoestado, un país donde, según procesos judiciales en Estados Unidos y denuncias de organismos anticorrupción, el poder político, la justicia y el crimen organizado operaron como una sola estructura. En 2024, un hecho histórico sacudió al continente. El expresidente Juan Orlando Hernández fue declarado culpable en una corte federal de Nueva York por conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Este no es un video de opinión, es un documental sobre la captura del Estado hondureño. Hoy te contamos cómo se construyó el narcoestado, quiénes lo protegieron y por qué Honduras aún paga las consecuencias. La extradición y condena de Juan Orlando Hernández marcó el inicio del colapso del narcoestado hondureño. Pero la historia no termina ahí. Honduras aún enfrenta el reto de reconstruir sus instituciones, recuperar la confianza en la justicia y cerrar las heridas de un país secuestrado por la corrupción. Esta no es solo la historia de un expresidente, es la historia de un sistema que traicionó a su pueblo. Si quieres que sigamos revelando las redes de poder que saquearon nuestros países, si crees que la verdad debe salir a la luz, suscríbete ahora mismo al canal, dale like para que este documental llegue a más personas y deja tu opinión en los comentarios, porque la verdad no se censura, la verdad se comparte. Defender a Rolando Argueta, que por primera vez sale, en 7 años tuvo 2, 3 apariciones, e incluso denunciando a Juanchi, que ya lo veremos más adelante, y el señor con la torta en mano, donde sacó decenas de millones de lempiras para operativos, para compra de indumentaria, pero no están ni las indumentarias, ni la construcción de barracas, y de igual forma la carrera criminal la continuó el siguiente ministro de Seguridad, el señor Samuel Reyes Rendón, asimismo Arturo Corrales Álvarez, quien deben tener una orden de captura. Pero se compraron 7 años de impunidad con Rolando Argueta. Y forma parte de ese cartel de la toga, donde hoy el resumen de su gestión es que dejó 60 u 80 edificios construidos, es decir, masa gris. Un poder del Estado creado para destapear o hacerle el drenaje a ese volumen exagerado de expedientes y de mora jurídica, de mora judicial, pero viene él y da un informe totalmente distinto a lo que la sociedad en este momento espera tener. ¿Por qué se perdió el expediente de Berta Cáceres? ¿Qué pasó con las sentencias que se han retrasado en el caso de los Atala? ¿Por qué no se continuó averiguando sobre los genocidios que se dieron en la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado? ¿Y dónde está la opinión de la Corte Suprema sobre las distintas violaciones en el 12-12-12? Históricamente en Honduras jamás se olvidará ese 12 de diciembre del 2012, donde se movió a una sala constitucional en la que solo quedó quien después fuera la procuradora general, la señora Estela Cardona, y el fiscal general Oscar Fernando Chinchilla, y le dieron paso a las zonas especiales de desarrollo que hoy Banco Atlántida y Próspera están queriendo llevar a un arbitraje internacional, dañando al país. Y por eso nuestros compatriotas que permanecen en un permanente zapping viendo en qué canal de televisión hay una oferta de presente y futuro, y que no sea otra cosa más que esa confusión del sujeto cognoscente para volverlo un sujeto sujetado. Decía el filósofo
yo amo mi patria no por lo grande que es, sino porque es mi patria. ¿Y acaso no fue la Corte Suprema que sentenció favorablemente a los lavadores de activos que podían operar libremente en las zonas especiales de desarrollo? Y fue de la mano del señor Rolando Argueta que se firmó esa sentencia donde la Corte Suprema permitía la violación a la soberanía territorial y jurídica, porque cada una de estas islas de paraíso fiscal de lavado de activos iba a tener sus propios tribunales, sus propios jueces, su propia policía, y este holgazán de 50ª categoría aparece ayer en los medios de comunicación. Obviamente que tiene archivos de los Toledo, de los Ferrari, tiene también los archivos engavetados del señor Tito Narriafura, de Mauricio Oliva Herrera y de toda su pacotilla de delincuentes que hoy el Partido Nacional no pudo hacer una demostración más eficiente que expulsar al diputado que los desmentía como oposición y los colocaba como fieras defendiendo ese capital monopólico que chorrea lodo y sangre. Dicho esto, y enfrentándonos a una situación que nos parece propia de iniciar pidiendo orden de captura para Arturo Corrales. Tenemos los cheques de Arturo Corrales Álvarez y el saqueo de la OAVI, pidiendo orden de captura para el señor Samuel Reyes, donde el fiscal Chinchilla, incluso para que la cuña apriete que sea del mismo palo, el fiscal Chinchilla y Rolando Argueta, que apareció ayer en 3030, en un espacio comprado, y por más que se quiso disfrazar de un espacio cuya difusión tenía un interés colectivo para que la sociedad a la que los medios de comunicación ya no conocen. Los medios de comunicación han demostrado su miopía mediática y su desmedida ambición por continuar defendiendo los intereses a los que están vinculados, que hoy se sienten amenazados, no porque venga el comunismo ni el socialismo, es porque se están desinstalando las tuercas de la corrupción. El señor Rolando Argueta ayer dice que jamás ha engavetado casos de extradición u otro tipo de juicios. Este señor que usted ve ahí, el del lado derecho está privado de libertad por narcotráfico, lavado de activos, y la abogada a última instancia con Félix Ávila le dijeron al pueblo: miren, aquí tiene 32 casos, ¿por qué no se los abrieron? Es culpa de la Fiscalía, es culpa de la Corte Suprema. El señor que está ahí gordito con sus anteojitos es compadre suyo, lo trajo al cartel de la toga para que funcionara un narcoestado. Pero ayer el señor Rolando Argueta dijo esto en 3030, que como ya vimos en una foto, de la mano de su contertuliano, de su amigo, a quien también le engavetaron el caso por el que debería de estar privado de libertad en el caso Hermes, más de 73 delincuentes que obedecen a esos canales, radiodifusoras y medios escritos que a diario asesinan la verdad, y que yo ayer me sorprendí. La visión de los empresarios, porque no se va a ceder a eliminar la corrupción, la visión seguirá siendo la de confundir y llevar a un caos. Y de hecho llamó la atención un Twitter que puso la señora Telma Mejía,
directora de investigación de Canal 5, quien dice, viene un caos. Así, escueto, bastante lacónico, sí, viene un caos. Y escuchemos a Rolando Argueta, y es que también hizo sonar los tambores en una defensa donde, cuando hay difamación y calumnia, porque lo que dijo Gabriela Castellano es que Rolando Argueta es la tapadera de la corrupción y el narcotráfico, no dijo otra cosa. Más adelante hablaremos con el ministro de la Transparencia y contra la corrupción, de donde se harán las compras de medicamentos, de donde se harán las compras para justificar del por qué el Estado necesitaba recuperar sus formas contractuales y hacer desaparecer fideicomisos, que son figuras que hoy se comenzará la investigación para cómo y cuánto dinero quedó desaparecido en esos mantos criminales de los banqueros que hoy tienen una identidad, que sus números están grabados con miedo, porque tienen que devolver en los institutos de previsión social que les había certificado Juan Orlando Hernández a que los manejaran ellos, al sistema de cooperativas, que son más de 50.000 millones, que los manejaran ellos para sus negocios propios. Como no se toca con frecuencia ni se va a ahondar en ese tema, y obviamente que solo en estos últimos 2 meses se han recuperado más de 21.000 millones que ya no se fueron a manos de corruptores, eso ha desatado una endemoniada campaña a la que incluso, repito, para pasar a la cápsula, dijeron que el TPS, que el estatus temporal depende, y quedó en un hilo púdrico por la no asistencia de la presidenta Castro. Ya superaron los confines del mero racionalismo con la mentira, pero más que todo el pueblo hondureño tiene que saber que es el paso agigantado de un avance que no ni siquiera soñábamos. Escuchemos a Rolando Argueta, que dice que ahí tiene todos los expedientes, que ahí no ha habido nada. ¿Esta Corte Suprema de Justicia ha engavetado, ha retrasado alguna solicitud de extradición? Cero, ninguna, en ningún momento, de nadie. Hemos diligenciado y acelerado las solicitudes, convocando a pleno, que es el siguiente paso, luego que la recibimos de la Cancillería, para la designación de juez natural en la misma semana normalmente que llega la solicitud. Es decir, que no es que en algún momento usted ha recibido, como presidente del Poder Judicial, una solicitud de extradición, viene de la Cancillería. Así es. De la Embajada de Estados Unidos a la Cancillería, cuando es Estados Unidos que lo pide, a la Cancillería y luego a usted, a la Corte Suprema. ¿Usted lo ha hecho esto? Jamás, en ningún caso. En ningún caso le damos celeridad indistintamente de quién sea la persona solicitada e indistintamente de cuáles sean los delitos presumiblemente cometidos por esta persona, que normalmente son de criminalidad organizada, y dentro de estos el de narcotráfico en las diversas tipologías. Yo le barajo 300 casos que usted engavetó. Con facilidad 300 casos le barajo. Y el caso de Samuel Reyes, y el caso del café con Asterio Reyes, y el caso de Banrural, y el caso de el señor Juan Orlando Hernández y Ana García en relación a los ecofogones, los 3.000 millones que hoy, ya debido a las investigaciones, y salió a aclarar la Fuerza Armada que no se le entregaron, sino que se quedó Juan Orlando Hernández Alvarado, y el caso de los 91.000 millones, y que hoy la pregunta es,
Juan Orlando Hernández y Tony no utilizaban a los diferentes ministros de seguridad, y le voy a sacar el más emblemático. Tenemos las pruebas y tenemos todo el archivo que usted engavetó sobre los miles de millones de la tasa de seguridad y de la UABI. Y algo que como solo lo podían auditar o poder tener visibilidad los empresarios, son cómplices. Pero usted no puede venir a decir que usted no ha engavetado expedientes. Y el expediente de Berta Cáceres con la autoría intelectual, donde incluso no los engavetó, sino que los hizo perder. Y vamos a colocar, porque yo creo que es que Edgardo Melgar se vio superado por la amistad, los vínculos que tienen ellos, de celebrar y comer queque juntos, que no se acuerda cuando Chinchilla, otro de los cuadros de Juan Orlando Hernández, que lo trajo de la zona noroccidental del cartel de los Hernández, y que ha sido parte de ese crimen organizado, engavetaron los casos más emblemáticos, y ayer, de hecho, tuvo que confesar que varios de los pedidos en extradición, como habían pagado dineros calientes, como lo hizo Giovanni Fuentes, y que está en acápites del indictment realizado a Juan Orlando Hernández, para que Chinchilla y el Poder Judicial le dieran protección, tutelación al tráfico de cocaína. Los dos cachurecos que usted ve ahí, vamos a hacerles un recordatorio cuando el ahora privado de libertad Santos Rodríguez Orellana le llevó las pruebas para decirles que Samuel Reyes y Tony Hernández estaban vinculados en el tráfico de cocaína y lavado de activos. Y fue el fiscal adjunto, el señor Cibrián, con Chinchilla, que dijeron, eso ya está andando. ¿Y qué pasó con el pedido de extradición de Tony Hernández? ¿Acaso no fue engavetado, dado que fue capturado en Estados Unidos? Los Cachiros, no fue engavetado su pedido de extradición. Magdaleno no solo fue engavetada, sino que cuando ya Estados Unidos metió mano para tener mayor fuerza probatoria con la libreta, lo mataron en un centro de privados de libertad de alta seguridad y se publicó el video. Vamos a recordarle a Argueta porque el Poder Judicial, una vez que está secuestrado como cartel de la toga, imposibilita que se tenga una buena policía. Se va a dar dando paja en la Secretaría de Seguridad. Se va a dar paja al director de la policía. Porque es que la Corte Suprema de Justicia solo puede meter en proceso y luego se pone a invertir, porque dice que no tiene presupuesto, 2 de cada 10 delitos que se cometen en el país. 2 de cada 10, de los cuales solo logra que uno llegue en un proceso de totalidad. Usted sabe que el nivel de mora judicial en el país es del 96% y que me llame un abogado o notario a desmentirnos. Pero él dijo que había hecho centros regionales. Mire, yo lo he dicho aquí, esa discusión ya fue evacuada en la era medieval y por eso hablaremos más adelante con el exfiscal Edmundo Orellana Mercado, porque en un acto de desesperación, Rolando Argueta le increpó, y no como se debe hacer en un ministro de Estado, anticorrupción, que está encontrando que en la ONCAE varios de los encargados de comprar eran trabajadores de los empresarios. El país está poniendo una plataforma sólida para que su población pueda decir, como planteaba al inicio, de amar el país,
no por lo rico o lo grande que sea, es porque es nuestro país y se requiere dignidad. Pero cuando vemos los canales de televisión planteando que como país no podemos opinar, mucho menos vamos a actuar. Claramente lo que han dicho los medios de comunicación este fin de semana. Vamos a volver a poner el Twitter antes de continuar, porque el pueblo requiere de una Corte Suprema que obedezca a intereses independientes y propios, aristotélicamente intrínsecos a la justicia y no a personas. Que persiga delitos y no personas, porque el grave problema es que la justicia se politizó y que la política se judicializó. Se sacaban los expedientes para llevar y meter preso a la persona que se quería meter preso. Cuando de la jauría de delincuentes, ¿cómo va a justificar Juan Orlando Hernández Alvarado hoy que no trabajó con el cartel de la toga? Y más adelante veremos cuántos archivos engavetaron, pero ahorita veremos al señor Chinchilla, que queda en una perpleja actuación cuando en ese entonces se le estaba queriendo sacar el caso Hermes a Melgar, entonces estaba un poco bravo. Entonces hizo una pregunta pertinente. ¿Pero quién está preso? El capitán Orellana. ¿No está preso? Samuel Reyes. Este señor Rodríguez Orellana mencionó en varias de las declaraciones que ha dado a los medios de comunicación al diputado nacionalista Tony Hernández y incluso también al secretario de Defensa Samuel Reyes. Sobre don Samuel Reyes, secretario de Defensa, y sobre el diputado nacionalista Tony Hernández, ¿hay alguna investigación en el Ministerio Público? El Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación. El Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación. El Ministerio Público está en la obligación de abrir una investigación. Serán las diligencias que evacuemos la que determinará si existe o no participación de ellos en las actividades ilícitas que se les señala. Pero el principio de legalidad le obliga a usted que usted tiene que investigar toda denuncia que se hace, debe perseguir todos los delitos y a su vez, si usted encuentra indicios y lo lleva a un tribunal, debe finalizar en una sentencia o con una salida alterna. Pero nosotros estamos obligados a investigar todo. ¿Ya han declarado ellos o serán llamados a declarar? Aún no han declarado, ellos tienen que recibir su declaración, lógicamente ellos son altos funcionarios del Estado y nuestra normativa procesal establece que deben señalar a ellos dónde se les debe. Es que eso es lo que no se ha querido reconocer por esta prensa vendida y estos grupos criminales. Tony Hernández no era un narcotraficante cualquiera. David Leonel Rivera Maradiaga no era un traficante, es que eran altos funcionarios. Samuel Reyes, Calidonio se daba el lujo de mandar, y ya vamos a poner la lista de cheques, en cuanto a poder decir, en el caso de Armando Calidonio y Samuel Reyes y Óscar Álvarez Guerrero como secretarías de la seguridad, de sacar más de 900 millones de lempiras. Y la tasa de seguridad vinieron y le pusieron secreto. Y aquí se ha quitado la secretividad. Pero eso no importa para los medios de comunicación. Y por eso es que las sociedades diezmadas, a las cuales necesitan para seguir imperando, y eso lo explica el mundo, no solo Honduras. En el mundo los pobres somos más, pero mandan los ricos. Y hay elecciones en todos los países. Y hay medios de comunicación en todos los países. Seguimos escuchando porque dice él, bueno, sí, ya hemos abierto un caso, pero si no los ha solicitado. Y tiene que pedirles que vaya donde ellos digan. ¿Y a dónde fue? A la finca. ¿Y a dónde cantó Tony? Si salió Tony diciendo, acabo de salir a hablar con el fiscal Chinchilla y solo en este país. Güey, puta, es que los patos le tiran a las escopetas.
aún no han declarado, ellos tienen que recibir su declaración. Lógicamente ellos son altos funcionarios del Estado y nuestra normativa procesal establece que deben señalar a ellos dónde se les deberá tomar una declaración, y hay que hacer esta y otras diligencias. Usted no puede descartar nada, usted tiene que investigar y luego de evacuar todo un proceso de investigación, usted determina si hay o no elementos, pero sí estamos obligados a hacerlo, y por eso se inició, pues fundamentalmente con recibir la declaración del oficial del capitán. Sí. O sea que usted me puede confirmar esta noche que sí se le tomará declaración tanto al secretario de Defensa como al diputado en mención. Debe hacerse, efectivamente, es parte de las diligencias de investigación, en este y en cualquier otro caso. Ya lo hemos hecho con otros altos funcionarios. ¿Ya hubo algún acercamiento con ellos para tomar esa declaración? Es que acercamiento no debe haber, lo que debe hacer es... ¿De una citatoria o sea, ¿cómo se hace eso? Usted se tiene que poner en contacto, en comunicación con ellos de manera oficial, y ellos señalan un lugar donde se les debe tomar su declaración. ¿Ya se dio ese paso? Bueno, los fiscales están trabajando en este momento, tienen instrucciones claras de la Dirección de Fiscalía en que tienen que, respetando esa estructura que regula el Código Procesal Penal para citar a altos funcionarios del Estado, buscar los procedimientos legales para hacerlos llegar a las oficinas del Ministerio Público si ellos desean, o llegar al lugar donde ellos convoquen para hacer tomadas sus declaraciones correspondientes. Entonces sí se les va a tomar declaración. Todo proceso que hemos seguido con altos funcionarios es el procedimiento que seguimos. Sí, estoy de acuerdo, pero sí se le va a tomar declaración al señor Hernández y al señor Reyes. Ellos no son ni los primeros altos funcionarios que vamos a llevar a declarar, ni los últimos. Ahora, ¿y a dónde fueron a entregar el archivo que nos entregó aquí el ex comisionado general, director de la policía, sobre la operación Avalancha, que Chinchilla se paró porque involucraba a Juan Orlando Hernández Alvarado y a los grupos sicariales establecidos? Y por eso Ricardo Castro ahí está hasta morado, porque le están diciendo, pero ¿y por qué no? Si la denuncia es desde hace años. Y el tráfico de cocaína del cartel de los Hernández, involucrando incluso hasta su partido, se dio de años. Y vamos a escuchar la abogada, que dice, ¿y por qué se van a llevar a Juan Orlando si Juan Orlando tiene 32 delitos aquí? Dice, ¿cómo es que no han engavetado ustedes porque ya vamos a ver lo que hoy ocurrió en los foros de televisión y cuál es la agenda del poder. ¿Cuál es la agenda del poder? Y aquí el pueblo hondureño, a quien en este momento, por ejemplo, el sector campesino, a ellos les duele que no esté siendo carne comprable en los bancos que crearon para lavar activos como Banrural. Que ya no esté dejando el campesino que está sembrando ahora mismo, que ya no esté dejando su casita y que se la quitan por las altas tasas de interés. Escuchemos que lo desmiente la señora, porque dice que Juan Orlando y el cartel de los Hernández tenían 32 delitos, pero fueron engavetados. Y le pregunta al periodista, ¿y dónde? A nivel nacional. Abogada, háblenos sobre las denuncias en contra del expresidente. ¿Cuántas conocen ustedes, abogada? Y también no actuó el Ministerio Público por eso. De conformidad a la constancia que emitió la Fiscalía del Ministerio Público, que se encuentra en el expediente, hay 32 denuncias en proceso de investigación. 2 denuncias en proceso de investigación. Hay 32 denuncias en proceso de investigación. 2 de ellas por situaciones similares por las que se está solicitando extradición. El Ministerio Público solo las enumeró, dio los números de expediente y dijo que todas se encontraban en proceso de investigación. Bueno, el Ministerio Público sigue investigando a Juanchi. El Ministerio Público sigue investigando a David Leonel Rivera Maradiaga. Y ya ellos aceptaron que mataron 89, entre ellos a Landaverde, pero... Y como para rematar, el cartel de la toga, que son los 2 bebés de Juanchi, que son 2 embriones de Juanchi, el señor Argueta ayer dice, yo no acepto que me le digan corrupta a la Corte. Me parece que es un acto deliberadamente criminal, y no se olvide de esa foto, porque Gabriela Castellano dice que esos 2 son unos bandoleros criminales, tapaderas de la cocaína y del crimen organizado,
¿Y por qué no se atrevieron a querellar a Gabriela Castellano? Ellos están jugando como cuando un equipo está con 10 hombres. Está con un 3-0 en el lomo y ya van como 80 minutos, empiezan a tirar patadas, empezaron a salir ya los medios. Sabiendo que no van a revertir el resultado, entonces lo que se le hacen eternos 10 minutos. Aquí ya solo faltan unos meses para que evacúen estas dos ratas. Dice Dostoyevsky que los seres humanos pueden llegar a ese privilegio peligroso de llamar justicia a su propia venganza. ¿Acaso no se le llamó justicia en un acto de venganza cuando vimos volar a Juan Orlando Hernández Alvarado? Y no era otra cosa más que un reclamo a viva voz por haber secuestrado esos dos poderes y que el crimen organizado aquí salía a reírse. Hoy se acaba de girar otra orden de captura o se exige que haga un requerimiento fiscal sobre Valdías. Pero si aquí los tuvieron, aquí les hemos dicho, échenle mano a la Pequinés, échenle mano a Guillermo Hueso, échenle mano a Camilo Atala y no son delincuentes, pues. Sin embargo, los medios de comunicación tienen la obligación de hacer 24 horas sonar los tambores de la mentira para que no suenen los nombres de Camilo Atala, Jacobo, el Chuzo, Guillermo Hueso solo en viaje pasa porque en cuanto le salga un indictment se queda en el país que está ese hijo puta. Y solo está viajando a países donde no hay tratados de extradición. Chiva. ¿Por qué los banqueros no pueden ir a enfrentar y decir, miren, nosotros recibimos una cantidad y hoy nos da pena que según los indictments y todas las cuentas de estos delincuentes nosotros hemos sido blanqueadores de capital, secadores de dinero? Porque estos no solo lavan, estos secan. ¿Usted acepta el calificativo de poder judicial corrupto? No, bajo ningún punto de vista. Ahí están los hechos. Hemos imprimido más bien y exigido al interno del Poder Judicial la transparencia, la limpieza en las actuaciones y estamos sujetos, por supuesto, a cualquier indagación o a cualquier información que se nos pida por parte de los entes contralores, por parte de la sociedad, con el propósito de que se verifique la actuación del Poder Judicial como institución, de los más de 400 órganos judiciales, de la Corte Suprema de Justicia con sus 15 magistrados y de Rolando Argueta presidiendo la institución. ¿A qué atribuye usted, cómo explica ese tipo de calificativos que se ha sostenido, bueno, contra el Poder Judicial históricamente, pero más recientemente en contra del Poder Judicial que usted dirige? La función del Poder Judicial lleva en alguna medida a la descalificación de los jueces. Habrá algún sector de los usuarios del sistema que no quedan conformes con las decisiones judiciales. Tal vez porque no tenían la razón o porque entienden de que teniendo la razón no se les dio. Habrá otro factor o tema de carácter político o ideológico que también verifica algún cuestionamiento o alguna crítica a partir de esa temática hacia las instituciones del Estado, pero nosotros siempre prestos a la colaboración y a la rendición de cuentas a la sociedad y a las otras instituciones estatales. Dice que su resumen de todo eso es que va a dejar 40 capítulos o 40 capillas, 40 iglesias de la justicia o 40 centros nocturnos, 40 nightclubs. A ver, pero él dice, voy a dejar 40 locales. ¿Usted como presidente del Poder Judicial tiene su conciencia tranquila en cuanto a la administración de los fondos y en cuanto a la impartición de justicia del actual Poder Judicial? Absolutamente, absolutamente. Eso es una ponderante que tiene su servidor y le garantizo a la población, a los compañeros del Poder Judicial, la limpieza con que hemos manejado los recursos, las decisiones que hemos tomado en el marco de la Constitución, la ley y la ética. Voy a poner un ejemplo. En materia de administración del presupuesto del Poder Judicial, nosotros vamos a dejar más de 40 edificios construidos.
y muchos otros proyectos que hemos desplegado como la modernización. Para ahí, Tito, para ahí, Tito, para ahí. Es que es un pana, es un amigo. No mira cómo celebran los cumpleaños eso. Te viene y le dice, ¿usted tiene la conciencia tranquila? Y le cierra el ojo, me imagino yo, acá no me engañe. ¿Usted tiene la conciencia tranquila que ha manejado el cartel de la toga de manera eficiente? Y como este cree que hablar rápido es agregarle contundencia a esa desalambrada fraseología que tira en una ráfaga que ni él, por eso se atropella. Usted viene y dice, señor, mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos construyendo 40 edificios. Mire, este hijo de puta que está hablando de construcción. Cuando disminuye la mora judicial, disminuye el crimen. Cuando impera la ley, disminuye la impunidad y la corrupción. ¿Dónde está el caso del Seguro Social? ¿Dónde está el trasfondo de los laboratorios que estafaron y mataron a nuestro pueblo con enormes contratos criminales? Esos son intocables. Decime uno de los casos emblemáticos de corrupción donde aquí incluso el señor Callejas hizo mofa de eso diciendo, ni me acuerdo cuántas órdenes me libraron. Mire, señor Rolando Argueta, yo creo que usted no se escucha, pero es que la administración de la justicia es el que nos exige que hagamos un balance en torno a la forma tardía. Hay diferentes matices en la mora judicial, como por ejemplo, la mayoría de procesos de extradición que se realizaron en cuanto a capturas, nombrando un juez natural, eran rivales del cartel de los Hernández. Lo dice la Corte Sur de Nueva York. Ahora, usted va a la embajada y todo, si Juan Orlando se besaba con Heidi Fulton, si Juan Orlando le sugería a Donald Trump. Juan Orlando Hernández Alvarado se llevaba y le ponían, lo condecoraban, le ponían una chapa, de ahí le pusieron unas chachas. Si Juan Orlando Hernández le hizo un activismo a los gringos, Juan Orlando no faltaba, incluso a las cumbres que no lo invitaban, el hijo puto iba a presentar libros. Es que el carácter, la dignidad de un país no está en el sometimiento abyecto, siniestro. Después le dijeron, vaya, ahora le toca poner las chachas. Ya le pusimos los calzones en la mano e hilos blancos, ahora le vamos a poner las chachas. Venga para acá, venga, cuente cómo es que está eso ahí. Juan Orlando no tuvo esas manos siempre atadas. O estaba fabricando cocaína, distribuyéndola con más de 500,000 kilos, dicen los gringos. También estuvo firmando el tercer país seguro, rompiendo el pacto de Marrakech. El atentado contra el TPS fue estar 12 años en una narcodictadura con un empresariado a gusto. Jamás pusieron queja. Ya cuando no lo soportaban, que ya en los últimos 8 meses se endemonió, pues. Y ya van a ver que incluso Rolando Argueta lo confiesa. Y está le echa clavo. Pero vamos a terminar esta cápsula porque después veremos cómo dice que en el Consejo de Seguridad y Defensa y se traba, como él habla bien rápido. Yo me le oponí. Es que no puedo ni equivocarme, pero ustedes ya lo van a escuchar. Del presupuesto del Poder Judicial. Nosotros vamos a dejar más de 40 edificios construidos y muchos otros proyectos que hemos desplegado como la modernización del Poder Judicial, como los expedientes electrónicos, entre tantos otros proyectos. Los fondos con los que se hacen los edificios, se reparan los edificios, se hace el expediente electrónico, el módulo de gestión de audiencias y tantas otras proyecciones en el Poder Judicial que benefician al Poder Judicial y a la sociedad son consecuencia de los ahorros, de la austeridad y de los controles que hemos tenido en el Poder Judicial.
Puta, debe llevarlo como ministro de Finanzas. Bueno, si hay una foto antes que fuera Juanchi, ahí sale con unos cascos, está dirigiendo unas obras, que hicimos un llamado nosotros, la comunidad internacional, porque mirábamos como una mala o una maliciosa intención de quererle dar la fuga a Juanchi, cuando estaba construyendo el centro, porque se pasa haciendo parque. Mire, es típico de un ladrón andar haciendo construcciones. El magistrado de la Corte hace su resumen y dice que el resultado de la Corte Suprema es que él hizo 40 locales más. Y hoy incluso llevó ayer un expediente y dice, miren, yo en el Consejo de Seguridad y Defensa me le opuse al presidente. Poner las fotos cuando salen con esas coballeras blancas, que esas coballeras, dice que no, que esas fotos no, que el que hayan estado y que son del mismo lugar y que intencionalmente lo trajeron. No, dice, yo en el Consejo de Seguridad y Defensa, Juan Orlando, lo puse claro. ¿Y acaso usted cree que el pueblo ya borró la imagen nefasta de saber que cuando horas antes de ser extraditado, usted le prestó el salón presidencial de la magistratura donde salió haciendo un Facebook Live y ahí que estaban jugando manitas calientes, estaban jugando? Ahí venían de celebrar algún concierto de delitos y de borrar algún cachimbo de expediente. ¿Cuándo se iba a imaginar, Juan Orlando, que esas manitos iban a terminar hoy limpiando el inodoro que le prestan, que lo usan 600 reos? Me tocó una vez a la semana limpiarle el pupú a 600 reos. Ese es el camino que le toca a los corruptos, a los delincuentes, a los ladrones. Usted no se preocupe. Ese camino no es un castigo divino. Es fraguado, construido, allanado con actitudes y actividades. De hecho, viene hoy y dice, 7 años después que el Consejo de Seguridad y Defensa cometía enormes tropelías y arbitrariedades, ¿por qué no lo sacó el pelón Jorge Canaguati? A la pregunta. Y te hago una pregunta, ¿dónde está el expediente engavetado de TX donde Camilo Atala y Jorge Canaguati están lavando activos? Los magistrados tienen dueño y son los poderosos los que se lo meten debajo de la bragueta. Pero dice él que él fue un envalentonado magistrado que hizo posible la separación de poderes. Miren, este es igual a Juanchi. Este es igual a Juanchi. Juanchi, cuando ya sintió los pasos de Animal Grande, empezó a hablar de honradez, empezó a hablar de democracia, empezó a hablar de que él era uno de los hombres más fuertemente aliados a la política internacional de los gringos. Y lo segundo, ¿usted acepta el calificativo o señalamiento o acusación de que el actual Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, porque cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia nos estamos refiriendo a los 15 magistrados, sí, estaban al servicio del expresidente Hernández? No, en absoluto. En absoluto. Tenemos independencia, lo hacemos con objetividad. Yo tengo incluso documentación que demuestra, que acredita que en muchas de las mociones que se llevaron a cabo... Pare ahí. Vamos a abrir el chat, si usted en A, B o C. A, es un espacio comprado por los corruptores para poder lavarle la cara y con el temor a que no le saquen los expedientes, o este señor con dinero del narcotráfico, tal y como lo reza Gabriela Castellano, con el que tuvo afinidad y fue tapadera, o son los carteles los que lo están comprando esos espacios. Los corruptores o los carteles compraron ese espacio en TSI para que este señor fuera a hacer algo teatral. C, A y B son correctas, o solo A o B, carteles o corruptores. Miguel Rodríguez, Paulo Elvir, A, Shao Gómez, Miguel Ángel Aguilar, Alex Palma, disculpe que va a ver rápido, Yulisa Quijano, Denis Alberto Claro Mesa,
María Rivera, C, A y B, o sea, C, A y B son correctas. Byron David, A. Yulisa Quijano, A. Denis, A. Marco López, A. Puro Billete, Chavarría, Yulisa Arzú, Marta Amaya. A y B son correctas, A y B son correctas, A y B son correctas. Saraí Hueso, Teresita Hernández, Pedro Ojara, Mauricio Orellana. A y B son correctas, A y B son correctas. Vamos a pasar al YouTube para que no nos volvamos excluyentes. Y un tema que le interesa al país y que obviamente está a la vuelta de la esquina, la elección de la Corte, y no estamos para nada conformes en que ASJ esté siendo auspiciada, ni la universidad. A y B son correctas, A y B son correctas. A, C, nos dice Jonathan, Marlon Juan Bonilla, pásame rápido los mensajes, deben entenderme. Roque Vide Fuente, Marlon Escobar, Martín, Jorge Castro, Fernando, estoy leyendo los de A y B, sí, todas son correctas. Entonces yo pregunto, si el pueblo que está claro, si el pueblo que tiene la lectura clara, ¿por qué los empresarios se quieren empecinar en seguir haciendo de esto, que es una recuperación de país pacífica, buscando una justicia social, un caos? Están tan desesperados los criminales de los carteles de la energía, de los carteles de la medicina, de los carteles del cemento, que quieren hacer un caos, una violencia generalizada. Los carteles financieros están pagando enormes masas de capital, dinero, para que se desdibuje un stop que se le ha hecho, y pongamos las cuentas claras. Y exigimos a Edgardo Melgar, porque nos dice aquí que A y B son correctas, es decir, puede ser dinero del narcotráfico y dinero de los corruptores. Pero ninguna persona honesta va a creerle a este señor que dice, no, para nada. Es más, le dice, le traigo un documento aquí, les traigo una prueba. Mire. Tenemos independencia, lo hacemos con objetividad. Y yo tengo incluso documentación que demuestra, que acredita que en muchas de las mociones que se llevaron a cabo por el presidente de la República en ese momento en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nosotros nos opusimos de manera verbal en las sesiones y enviamos los oficios por escrito necesarios a la Secretaría del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, manifestando nuestro total desacuerdo y estableciendo los argumentos y las razones por las cuales nos opusimos a una cantidad importante de decisiones que se tomaron o que se propusieron en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y no solo Rolando Argueta, sino también otros miembros del Consejo, porque lo verifiqué y lo presencié, fueron parte de alguna oposición a los temas que ahí se verificaban por parte esencialmente del Poder Ejecutivo. A eso iba. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad está integrado por los presidentes de los tres poderes del Estado, el fiscal general, el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Y usted ahí deja constancia que del Ejecutivo, decía, del presidente Hernández, venían algunas propuestas y usted se le paró en 30. Claro. Si usted me lo permite. Pare ahí. No, es que hoy todos los caminos de culpabilidad fue como cuando agarraron a la muerta. Todos los clavos, es que yo le dejé el pisto a Hilda. Es que yo los archivos los dejé guardados donde Hilda. Es que las pruebas las dejé guardadas en una de las casas de Hilda. Es que yo dejé todo ahí donde Hilda. Ahora todos los clavos donde Juanchi. Ahora vemos a un deliberante, a un independiente magistrado de la Corte, y dice, no, claro que me le paré en 30, y le dije, ¿qué le pasa, Juan Orlando? Así, huevo. Y yo pensé que mis chistes eran malos, de verdad. No, ¿cómo le dije? Me le paré en 30, y es más, si me permite, aquí traigo un documento. Es que están asociados ahorita, que Ana García ahorita está levantando torta.
Ana García solo les dice, mandó a decir Juanchi que volverá. Entonces, si con ese primer nivel de extorsionamiento no consigue lo que le... Pues dice que va a hablar del banco que hicieron las represas de Banco Atlántida con Guillermo Hueso. ¿Cómo que? El hombre que hoy guarda los secretos ocultos que volvieron antidemocrático con injusticia social y económica este país se llama Juan Orlando Hernández Alvarado y está jalado por delincuente y lavador de activos, narcotráfico, y él construyó su corte. Veamos la lámina. De los 15 magistrados de la corte que, como lo asienta Renato, no, ese es el Consejo de Seguridad y Defensa de los últimos 3 años, Tito. El documento de los magistrados y los vínculos con Juan Orlando Hernández Alvarado. Cuando él dice, y lo dice Renato, que también a él se lo contaron, hay pruebas, no es que lo contaron, hay pruebas, evidencia. Si solo es que usted llame ahí al de los 3 chiflados, es que el de los 3 chiflados es bien arisco. ¿Cuánto le pagaron por el voto de la Corte? A los 2 chiflados, a Larry y a Mou, ¿cuánto le pagaron? Eso sería un testimonio democrático e históricamente hablando con una fortaleza impresionante para la democracia. ¿Cuánto costó cada diputado que compraron para elegir la Corte? Porque los 15 elegidos fue a dedo. Y todos, así como conformó parte del tinglado militar, empresarial, tenían afinidad. Por ejemplo, el vínculo personal con el delincuente de Juan Orlando Hernández Alvarado, los paisanos que se trajo Juan Orlando y que armó el cartel de la toga, es Rolando Edgardo Argueta Pérez, originario de Lepaera, Lempira. Reinaldo Antonio Hernández, nació en Copán, pero vivió en Gracia, Lempira. Reina Auxiliadora Hércules Rosa, originaria de Lepaera, Lempira. Jorge Abilio Serrano, que ese incluso ahorita en la extradición dijo, no, yo no firmo, dice. Él es mi paisano, él es el que me hizo grande a mí. Originario de Gracia, Lempira. Abraham Alvarenga Urbina, Virtud Lempira. Samuel Armando Reyes Rendón. Ese es el Consejo de Seguridad y Defensa, que formó parte también el originario de Lempira, Samuel Reyes. No, hombre, no mienta. Pero vamos a seguir escuchando a este señor que tiene una velocidad para hablar y dice, si usted me lo permite, saco el documento. ¿Y cómo no te lo va a permitir si pagado un programa vos haces lo que querrás, hombre, pendejo? de Seguridad está integrado por los presidentes de los 3 poderes del Estado, el fiscal general, el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Y usted ahí deja constancia que del Ejecutivo, es decir, del presidente Hernández, venían algunas propuestas y usted se le paró en 30. Claro. Si usted me lo permite y da el tiempo al programa, incluso aquí hay algunas acreditaciones firmadas por su servidor y recibidas por la Secretaría del Consejo propuestas del Ejecutivo a las cuales usted se opuso, en la cual nosotros nos opunimos. Pare ahí, que lo confundiste, vos, hijo de puta, está la idea. Seguro que usted se opuso, como queriéndole decir, dígalo con más contundencia, dígalo con más. O sea, documentos que firmó Juan Orlando, pero que usted se opuso y lo confundió y no ve qué dice. Sí, nos opunimos. Miren para atrás. Melgar, es que miren, es que están endemoniados, es que tienen clavo, pues y ahorita como con una nueva corte que no conozca a nadie. Puta, que robe un peso, 100 años. Cadena perpetua para que robe salud.
recibidas por la Secretaría del de Consejo propuestas del Nacional, Ejecutivo a las cuales del usted se Consejo, opuso. en la cual nosotros nos opunimos. ¿Y usted dejó constancia de eso por escrito? Por supuesto, aquí están algunas de los, o sea, de la posición suya. Por supuesto. Y de los argumentos. ¿Consta eso escrito? Consta ¿Lo recibió su posición? ¿No solo le escuchó el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, sino que también usted lo dejó por escrito? Por supuesto. Estos son algunos de los ejemplos. Arriba. ¿Y son de bagatelas o de cosas grandes? No. Está tan desesperado el poder criminal en este país que están destapando los casos en televisión. I love you, my people. Yo le dije a mi pueblo, me tenga calma. Yo también me desespero, me canso. A mí también me cansa la torpeza y la criminalidad organizada de los medios de comunicación. Pero todo se va dando. Y yo llevo hasta en público, aquí está, y le dije todavía, pero ¿son de bagatelas o son de...? Saquémoslos de los banqueros, pues. Vamos a escuchar a Gabriela Castellano, solo invitarla, porque, mira, esto es bien fácil, loco. Ricardo, solo invitarla mañana a Gabriela Castellano y decirle, vaya, si él no quiere ser tapadera de la corrupción y del lavado de activos, del narcotráfico, dice Gabriela Castellano, que saque los documentos. Entonces viene, aquí hay uno. Y le dice, seguramente le digo ahí, que dice, ¿es de bagatela o es un crimen grande? Escucha a Gabriela Castellano que le dice, Chinchilla y Argueta son parte del crimen organizado, punto. En el caso de Honduras, no se trata solamente de un expresidente que llegó 2 veces al máximo poder y desde ahí operó su red criminal, pues ese padre de la corrupción y también del narcotráfico, que partió en un vuelo sin retorno dejando a Honduras un par de funcionarios ligados de red criminal hoy presentadas, quienes han encabezado los 2 órganos encargados de investigar, de perseguir y de condenar el delito. Este dúo de la impunidad conformado por Óscar Fernando Chinchilla y Rolando Edgardo Argueta, los hombres al frente de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de Justicia en Honduras, han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico. Han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico. Han servido como tapadera de la corrupción y narcotráfico. Su camino hasta llegar a la cúpula se fue construyendo desde hace años atrás, ascendiendo como piezas claves de las fuerzas oscuras detrás del poder. Yo no sé si escuchaste vos, hombre, loco. Melgar, invítala mañana, la doctora Gabriela Castellano, yo te doy el número de teléfono y no sé si se te perdió. Hasta cambió el estilo, fue parado, salieron los 2. Que yo me aterré ayer poniéndole. Pero no son de bagatela, son de cosas grandes. ¿Será? Yo le voy a dejar una pregunta. Argueta, usted sabe que en el fideicomiso de Vida Mejor, del cual Tony Hernández era presidente del proyecto de Vida Mejor, se robaron 40,000 millones, aparte de los otros 40,000 millones, 7,000 millones que dice el señor Catán. No, solo del tema del proyecto de Vida Mejor, 40,000 millones. Entonces Tony después, vinculado al narcotráfico, a la corrupción, al lavado de activos, igual a Juan Orlando, llegó donde Chinchilla, y fíjate que cuando salió donde Chinchilla, como dice la doctora Castellano, tapadera de la corrupción y el narcotráfico, salió diciendo, ¿qué le pasa? Sobre las versiones que se han circulado referente a mi persona, hace unos días declaré que reafirmaba mi compromiso personal con la creencia firme de que en Honduras nadie está por encima de la ley y que todos estamos obligados a rendir cuentas de nuestras actuaciones ante la justicia. Ayer el señor presidente de la República dijo también que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera su hermano.
y consecuentemente a lo declarado por el señor presidente, y como ciudadano que desea hacer siempre lo correcto, el día de hoy tuve la oportunidad de sostener una reunión voluntaria con fiscales y funcionarios de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, a los cuales agradezco la oportunidad de permitirme evidenciar personalmente mi disposición permanente de dar la cara y aclarar lo que corresponda. Reafirmo que soy ciudadano, respetuoso de las leyes y totalmente responsable de mis actuaciones. Como ven, estoy aquí de regreso. Para continuar con mis actividades normales, de igual forma he solicitado una cita al señor fiscal general de la República, he solicitado una cita al señor fiscal general de la República, he solicitado una cita al señor fiscal general de la República para aclarar cualquier situación concerniente que él considere pertinente, que lo haremos en el transcurso de esta semana. Gracias, amigos, y bendiciones para todos. Buenas noches. Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, afirmó que el diputado Hernández tendrá que presentarse ante el Ministerio Público para dar las respectivas declaraciones. Va a haber una investigación, o existe más bien una investigación abierta, y en su momento ellos serán visitados o citados para que rindan su declaración o para que contribuyan con el Ministerio Público en lo que conocen respecto a este tema. Pues Gabriela Castellano y con este señor y este otro son los dos una serpiente de dos cabezas, hombre. Y del narcotráfico y de la corrupción. Ahora, pero Tony incluso habla mejor que este otro atarantado que está ahí. Y decía, me he presentado y como ustedes vieron, vengo de la justicia y no hay ningún problema. Más le he dicho al pelón Chinchilla que me atienda rápido para salir de este clavo. Dice Gabriela Castellano, la doctora Gabriela Castellano, que tiene pruebas fehacientes de que el combustible dado a Chinchilla y a Argueta es dinero de lavado de activos y de narcotráfico, tiene que ver con el sector privado y específicamente el capital financiero, cartel financiero. Derrumbe un vídeo. Estas estructuras criminales entraron al Ejecutivo, que es la máxima representación del poder, se tomaron la Corte Suprema de Justicia, se adueñaron del Ministerio Público, ingresaron a la Procuraduría General de la República y se instauraron por mayoría en el Congreso Nacional. Además, se apoyaron de la comisión encargada de prevenir y disuadir el lavado de activo en Honduras, también del sistema financiero, del Tribunal Superior de Cuentas, se respaldan del denominado Cuarto Poder, es decir, los medios de comunicación. Los primeros les dieron la potestad de lavar dinero sin hacer preguntas incómodas. Los segundos, el poder de saber, pero no contar. Es así como el sistema financiero y los medios de comunicación han sido el combustible para el vehículo de las estructuras criminales que se abrieran paso en el terreno de la institucionalidad. Estamos pues ante funcionarios de justicia y los que hacen ajustes de cuentas en el respaldo del poder, que se han vuelto ley a través de las instituciones estatales diezmadas por el discurso jurídico y sus artefactos legales. Qué difícil es luchar y es usar las leyes que estas mismas estructuras pisotean. Un tono bien tenue y todo, pero cargado de mucha carga probatoria. Los primeros, sin hacer preguntas incómodas, Fiscalía. Los otros, guardando un silencio total, la Corte. Tercero y cuarto es poder, el combustible del crimen organizado, los bancos y los medios de comunicación. Volverlo a poner aparte, Tito, por favor. Que Chávez lo tiene que entender. Les dieron la potestad de lavar dinero sin hacer preguntas incómodas. Los segundos, el poder de saber, pero no contar.
Es así como el sistema financiero y los medios de comunicación han sido el combustible para el vehículo de las estructuras criminales que se abrieran paso en el terreno de la institucionalidad. Estamos pues ante funcionarios de justicia y los que hacen ajustes de cuentas en el respaldo del poder, que se han vuelto ley a través de las instituciones estatales diezmadas por el discurso jurídico y sus artefactos legales. Qué difícil es luchar y es usar las leyes que estas mismas estructuras pisotean. Los medios de comunicación y los bancos son el combustible de ese enorme bus, tráiler, vehículo de lavadores de activos, de criminales. Entonces, por eso Chabelo no entiende qué pasa. Y dice, bueno, yo no entiendo, dice. Y yo le preguntaría a la presidenta, porque no entiendo. No entiendo su decisión. Y empieza con aquellos sus agarres cotidianos que al alba nos hace presenciar de una forma pintoresca y folclórica don Renato de Jesús Álvarez, que, como entiende y dice Gabriela Castellano, están diseñados para ser el combustible del vehículo de lavado de activos, narcotráfico, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se toma una determinación digna como país, Chabelo dice ser víctima de una fractura craneal y lo acepta en viva voz. Yo le diría a la presidenta Castro, no entiendo la decisión que tomó hoy de no asistir a la cumbre iberoamericana. ¿Sabe qué pasó este fin de semana, presidenta Castro? Estados Unidos autorizó a las empresas estadounidenses y europeas para que vayan a sacar petróleo en Venezuela. Tenían prohibido para explotar el oro negro en Venezuela. ¿Algún acuerdo interno, alguna necesidad tiene Estados Unidos con este asunto del petróleo? ¿Alguna cosa sabe producto de estas guerras regionales que hay en diferentes continentes? ¿Y alguna plática interna con el gobierno de Zelaya, quiero decir de Nicolás Maduro, que autorizó a las empresas estadounidenses y europeas para que vayan a sacar petróleo a Venezuela? ¿Y qué significa esto? Más dinero para Venezuela. Eso lo sabe Estados Unidos, que Estados Unidos es enemigo de Venezuela. Todo lo que ha pasado son cuestiones de tipo coyuntural y geopolítico. Por eso que usted haya decidido no ir porque nos invitó a Venezuela. Venezuela tiene su agenda bilateral con Estados Unidos. Y Venezuela no piensa en Honduras cuando está construyendo su agenda bilateral con el mundo. Nicaragua, Daniel Ortega tiene su propia agenda. Y entonces yo no sé por qué Honduras, porque no invitan a Nicaragua, deja ir a la cumbre. Si ellos andan en su propia agenda, ¿sabe Ortega por qué hace cualquier cosa? Pare ahí. Voy a tener que precisar la perversidad de Chabelo. No fue Alberto Fernández, tampoco asistió Perú, tampoco asistió México, pero es Nicaragua, Venezuela, Nicaragua, Venezuela. Esa es la perversa criminalidad organizada que goza del privilegio de ese combustible, de ese querosén que hace de forma inflamable hacer rodar el carro de la corrupción, según Gabriela Castellano. No participó México, no participó El Salvador, no participó Guatemala. No fue El Salvador. No fue Guatemala. No fue Paraguay, no fue Argentina. Entonces, ¿cómo es de perverso el cortarle los hilos de la verdad para que esto se vuelva, como él mismo repite, una frase que no sé dónde, una bicoca? Si a la toma de posesión nos invitó a Nicaragua, vos. Puta, más estúpido, más criminales con la lengua, hombre.
Pero como dice Gabriela Castellano, estos son combustibles para otros menesteres. Ya para informar, no, ellos todos los días, vaya a saber quién o en quiénes hace eco ese soliloquio inorgánico, descerebrado, que ya nadie les cree. Y continúa confundido, dice que no entiende. Y no entiende porque eso a veces no es una guerra. Venezuela y Estados Unidos no son enemigos, son coyunturas geopolíticas. Miren qué hijo de puta, no jodas. Es la primera reserva de petróleo en el mundo, no jodas. Y teniéndolos a menos de 800 millas, lo tuvieron 200 años explotado. Es que ustedes apoyaban, mire, que hay que hablar con la verdad. Es que yo no sé por qué le tienen miedo a hablar con la verdad. Y no, ustedes hicieron presidente a Guaidó, un loco de puta que le puso, que viene a Estados Unidos y le dice, aquí está el billete. Y se puso en una plaza y dice así, me declaro presidente. No, es que le robaron las reservas de oro allá en Inglaterra. Las empresas Cisco quedaron con un cachimbazo de pisto. Es que ya no es un mundo unipolar, descerebrado, criminal de la lengua. Pero para eso se requiere leer un poquito más allá de una Playboy, de un video. Que Honduras, porque no invitan a Nicaragua, deja ir a la cumbre. Si ellos andan en su propia agenda, ¿sabe Ortega por qué hace cualquier cosa? ¿Quién lo va a defender? ¿Quién lo va a sostener económicamente? Por eso que no entiendo. Por eso no entiendo su decisión de no haber asistido a esa cumbre iberoamericana. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué desenlace tiene todo esto? El mejor desenlace para nosotros es que el país prospere, pero el país debe ser inteligente también y analizar socios. Analizar los socios. No restar con los socios, sumar con los socios, máxime cuando los socios quieren ayudar. Ahí déjalo, Tito, me lo habías capturado bien, hombre. Ahí déjalo, vamos a ver. Ahí déjalo. Mire, don Reni, una cosa es tener socios. Honduras no ha sido socio, Honduras ha sido cliente de Estados Unidos, que es diferente. Vamos a tener ya que salir de esta cápsula para entrevistar al emblemático exfiscal de la República, quien fue agraviado debido a los escasos recursos de Rolando Argueta, con una serie de improperios inadecuados después de que caiga Reni con ese su análisis que dice que hay que seguir siendo sometidos en 17 tratados de libre comercio donde el maíz, el arroz, los frijoles, la carne de pollo, todo lo estamos importando de Estados Unidos. Y, como si fuera poco, nosotros no tenemos capacidad para competir con las grandes transnacionales. Pero Reni, en ese acto juvenil, en ese acto infantiloide, es tierno, mírenle la boquita. Es tierno. Seguimos. Ya está el ministro. Vamos a irnos, más bien vamos a interrumpir aquí, Tito, porque ya está. Honduras es una ruta estratégica para el narcotráfico internacional. Durante años, agencias estadounidenses advirtieron que estructuras criminales habían penetrado las más altas esferas del poder. En 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos. En 2024, fue declarado culpable por conspiración para traficar toneladas de cocaína y por delitos relacionados con armas de guerra. Según la Fiscalía Federal, Hernández habría recibido millones de dólares del narcotráfico para financiar campañas políticas y garantizar protección estatal a los carteles. Testigos protegidos declararon que Honduras fue utilizada como puente para enviar droga hacia Estados Unidos con respaldo institucional. En el mismo expediente judicial aparecen nombres de altos funcionarios, entre ellos Juan Carlos El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y uso de armas automáticas. La extradición y condena de Juan Orlando Hernández marcó el inicio del colapso del narcoestado hondureño. Pero la historia no termina ahí.
Honduras aún enfrenta el reto de reconstruir sus instituciones, recuperar la confianza en la justicia y cerrar las heridas de un país secuestrado por la corrupción. Esta no es solo la historia de un expresidente, es la historia de un sistema que traicionó a su pueblo. Si quieres que sigamos revelando las redes de poder que saquearon nuestros países, si crees que la verdad debe salir a la luz, suscríbete ahora mismo al canal, dale like para que este documental llegue a más personas y deja tu opinión en los comentarios, porque la verdad no se censura, la verdad se comparte.